y luego tenemos una mesa redonda. Así es que, sin más, voy a presentar a nuestro conferencista. Estamos en la 33ª conferencia, o sea, es decir, tenemos 33 conferencias ya con la que se va a presentar. Así es que el tema que tenemos en este momento es la colaboración eficaz en los procesos de corrupción de funcionarios públicos, y estará a cargo del doctor Mario Amoretti Pachas, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Particular San Martín de Porres, doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, socio fundador del Estudio Jurídico Amoretti Abogados, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, árbitro del Colegio de Abogados de Lima, consultor del diario El Comercio, ex profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Lima, ex miembro de la Comisión Consultiva de Legislación de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de Lima, juez vocal y fiscal superior suplente de la Corte Superior de Lima en la especialidad de Derecho Penal, ponente en diversas universidades del país y el extranjero sobre Derecho Penal y sobre Proceso Penal, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde actualmente tiene a su cargo los cursos de Derecho Procesal y Derecho Penal, en parte especial. Doctor Mario Amoretti Pachas, sea bienvenido a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a Arequipa y muy especial un agradecimiento al señor decano y al coordinador del doctor Astete Uriel, por esta invitación que me ha formulado, y también, disculpe usted, que aproveche un saludo ahora que veo en la plataforma a mi hijo, quien está en Alemania. Esta invitación que me formula y que me hace recordar en otras oportunidades que he viajado a Arequipa para dictar también charlas en la universidad o a nivel de fiscal. Bueno, sin más ni más, el tema que me toca tratar el día de hoy es la colaboración eficaz en los procesos de corrupción de funcionarios públicos. Esta situación en la que nos encontramos nosotros, no ahora, desde siempre, y quizás toda la época republicana, la corrupción que impera a nivel de funcionarios públicos, a nivel del Estado, de las municipalidades, de las regiones y sobre todo también a instancia de las empresas privadas. Y aquí es justamente cómo combatir esta corrupción que está impregnada en nuestra sociedad, en nuestras entidades públicas. Pues se está recurriendo a la colaboración eficaz. Brevemente haremos una simple referencia el inicio de esta colaboración eficaz. Y fue en el año 1992, a raíz de la época que vivíamos y estábamos nosotros muy una situación en zozobra y temor por los actos de terrorismo. Es allí donde se dicta una ley llamada Ley de Arrepentimiento, que daba premios para los efectos de obtener información y delación a los que estaban inmersos en la comisión de estos hechos delictivos. Y uno de los principales hechos que recordamos es que justamente el tesorero de Sendero Luminoso, un miembro de una academia de acá de preparación para las universidades, fue el que delató, el que dio los nombres de los altos dirigentes de Sendero Luminoso y sobre todo el dinero que tenía en el extranjero esta célula terrorista. Luego viene ya implementándose, dándose para dar a conocer otras personas que se encontraban involucradas. Pero allí también nos encontramos con un problema bastante serio y que lo hemos conocido ya después, y es el referente a que esto se prestó a una venganza por parte de algunas personas
que supuestamente tenía la condición de arrepentido. A sindicar a personas que por una u otra circunstancia tenían enemistad o lo hacían por venganza, o inclusive llegó el caso de un policía que sindicó al esposo de su amante para considerarlo como terrorista. Y sirvió para que pasara a él en la cárcel y a él quedarse tranquilamente con la esposa de este sujeto, hasta que se descubrió la verdad. Luego se han venido dando una serie de modificaciones justamente para los efectos de conseguir, de una u otra forma, tratar de conocer a esta organización terrorista, y ya luego nos encontramos nosotros que se dicta en el Código Procesal Penal del 2004 un capítulo especial a la colaboración eficaz. Esta colaboración eficaz que se le conoce como proceso de colaboración eficaz se basa en un derecho premial. En un derecho premial en la cual quienes de una u otra forma se acogen a esta colaboración eficaz con la finalidad de obtener beneficios. Beneficios ya sea atenuación de pena, ya sea de exención de pena, o quienes ya se encuentran sentenciados, una revisión de pena. Este derecho premial ha dado sus frutos en algunos casos. Y sobre todo en los casos que hemos conocido, por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, en el caso de Alejandro Toledo, de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra y últimamente de Pedro Castillo. Entonces vemos cómo y en qué forma se llegan a organizar. Tenemos nosotros que son organizaciones criminales en las que hay una distribución de cargos, una distribución de puestos con la finalidad de agenciarse ilícitamente de dinero proveniente del Estado o de las entidades como las municipalidades o las regiones. Es en base a esta, sobre todo lo que más llamó la atención es el caso de Susana Villarán. A Susana Villarán que pasaba como una persona de izquierda inmaculada que aducía y sostenían todos sus allegados que también se vieron beneficiados con beneficios ilícitos, que era una mujer honrada y honesta. Hasta que uno de los cargadores dijo, ella recibió $10 millones. Y es allí ya donde, en base a esta colaboración eficaz, a esta información que lógicamente fue corroborada porque fue proporcionada a menos que por su entorno, un personaje muy allegado a ella y que era el que conocía y tenía la documentación, además de la información, la documentación pertinente para los efectos de demostrar que la información que le estaba proporcionando tenía sustento y dio lugar a que ella se le decretara una prisión preventiva. Esta técnica de control social, en realidad está, hasta cierto punto, digo, no en su totalidad, pero hasta cierto punto está rindiendo frutos. Sobre todo porque muchas veces nos enteramos nosotros en base a las informaciones de los medios de comunicación y allí posteriormente ya con las carpetas fiscales y el contenido de estas declaraciones y sobre todo que no se basan única y exclusivamente en una declaración o una información. Estas tienen que ser corroboradas de estas informaciones que dan los colaboradores. Y aquí tenemos una definición considerada como una doctrina esencial, lo que refiere el doctor César San Martín al referirse a la colaboración eficaz. Es un mecanismo de la justicia negociada que descansa en la figura del arrepentido, quien debe admitir o, en todo caso, no contradecir ante las autoridades los hechos delictivos que se le atribuye y proporcionar información suficiente, eficaz e importante en orden a neutralizar una actividad delictiva, identificar la lógica de actuación criminal o de una organización delictiva y de sus intervinientes.
y o entregar bienes delictivos o ubicar su destino o paradero. Ya el doctor Guerrero hacía mención anteriormente de que esta corrupción, como llamamos aquí en nuestro país, no deja huella. No deja huella porque justamente esa es la clandestinidad, la mayor reserva posible en los casos en los que se intervienen dos o más personas en casos de corrupción. Y es allí donde justamente tenemos que recurrir a la colaboración eficaz, porque es el colaborador el que ha intervenido. Y eso es lo que tenemos que hacer, la precisión siguiente, de que tiene que ser una persona que se acoge a la colaboración eficaz, que tenga la condición de autor e inclusive se ha modificado la ley, que no lo decía en el Código Procesal Penal, respecto a que los jefes, los cabecillas, se pueden acoger a la colaboración eficaz. ¿Y cuáles son los principios que rigen el proceso de colaboración eficaz? En primer lugar, la autonomía. Es decir, es un proceso especial, donde justamente tiene sus características porque ¿quién lo inicia? Lo inicia el que se va a acoger. ¿Cómo lo inicia? Concurriendo a la fiscalía para manifestar que se va a acoger a la colaboración eficaz. La eficacia, el segundo principio. La información que proporcione debe ser útil no solamente para el esclarecimiento del delito, sino en su momento, llegado el caso, para identificar al autor, autores o partícipes en un hecho delictivo. Tercer principio es la proporcionalidad. Esto significa que la información que da a conocer el colaborador eficaz tiene que ser guardar relación entre información brindada, entidad del delito y la magnitud del hecho. Probablemente que los encontramos nosotros, y como lo repito, no tiene un sustento, tiene un origen en la ley de arrepentimiento, porque todo depende de la información que proporcione el colaborador o en su momento el arrepentido. Y le hacía yo mención en el caso del tesorero. Él inclusive se llegó, de acuerdo a las informaciones que hemos tenido, a cambiar su identidad, a cambiar su físico y llevarlo fuera del país. Lógicamente que nadie sabe dónde está, solamente su más allegados. Pero vayamos nosotros que justamente esta proporcionalidad, este principio, justamente tiene que ser tomado como tal desde el momento en que depende de la información que él proporcione, si este es útil o no para los esclarecimientos del hecho. La oportunidad de información. Esta oportunidad de la información da lugar a que el Estado, esto es la Fiscalía, la policía, en su momento puedan llevar adelante la eficacia de la persecución penal. Consenso. Se basa en manifestación expresa, voluntaria y espontánea. Oponible. Sentencia surte efectos sobre todos los procesos producto del acuerdo. La reserva, solo de conocimiento del fiscal, colaborador y defensor, el agraviado en su oportunidad y el juez. Y aquí quiero hacer una pequeña diligencia, porque quienes de una u otra forma se sienten perjudicados, entre comillas, por la delación de un colaborador eficaz, dicen, señor, esta declaración de un colaborador eficaz es nula, puesto que nosotros no hemos tenido ninguna intervención en participar o en intervenir en esa declaración prestada por el colaborador eficaz ante la Fiscalía. Y la ley es muy clara y terminante. Y este es uno de los principios, la reserva, que solamente deben intervenir el colaborador eficaz, el fiscal, su abogado y, llegado el caso, en una audiencia para aprobar el acuerdo a que llegue el fiscal con el colaborador, interviene el agraviado y el juez. Flexibilidad. El juez, en el desarrollo de actuaciones procesales, tendrá en cuenta la naturaleza del proceso. Fases del proceso de colaboración eficaz. Primero, el colaborador tiene que presentarse, como decía hace un momento, ante el fiscal.
para dar a conocer su intención de forma expresa y voluntaria de dar una información que sea oportuna y eficaz. Y ya el fiscal califica esta preliminar información que proporciona el colaborador para acogerse a este beneficio premiado. En la tercera fase es la corroboración, y esta es una de las más importantes, porque continuamente se cuestiona, al menos quienes se sienten perjudicados en su condición de funcionario público o cualquier otra persona, en lo que se respecta a la información que da el colaborador. Pero esta tiene que ser corroborada, y así ha sido resuelta por una casación de la Corte Suprema del año 2019, donde justamente para darle el valor, darle la eficacia y sobre todo en lo que respecta a considerar una sospecha grave, se requiere la corroboración. No es la simple información que da el colaborador, sino es necesario que tengamos en cuenta lo más importante, que esta información que le está proporcionando respecto a la comisión del delito y a la forma como ha participado quien es delatado con esta información, tiene que ser en base a qué. Hemos visto nosotros cómo algunos colaboradores han brindado vouchers. ¿Para qué? Para demostrar que han hecho depósitos en cuentas de la persona a quien están delatando. Hemos visto nosotros que se dice, se reunieron en tal lugar. Y ahí tenemos lo que llamamos nosotros un indicio más. Porque ¿hubo o no esa reunión? Sí lo hubo. Tenemos un indicio causal, porque se conversó, se estableció para los efectos de llevar a cabo, por ejemplo, el contrato del puente Talata. Una reunión en Zarratea y una reunión en Palacio de Gobierno. Y a los 2 días salió beneficiado la empresa china y la empresa peruana que estuvieron en esta reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Y allí tenemos lo que consideramos nosotros el indicio consecuencia. Unimos estos 3 indicios y llegamos a una prueba indiciaria, lo que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han considerado como prueba indiciaria. Y eso sirve no solamente para los efectos de una prisión preventiva, sino más adelante con otras pruebas periféricas para dictar una sentencia condenatoria la cual el funcionario público ha intervenido. En la cuarta fase es la celebración del acuerdo. El fiscal llevó a cabo los actos de corroboración, ya sea directamente por intermedio de la policía. Corroboró que la información que proporciona el colaborador está demostrada. Llega a un acuerdo en lo que respecta, de acuerdo a, valga la redundancia, a la información que ha proporcionado, a la eficacia y a la utilidad. Veremos, y sobre todo cuando se trata de hechos tan graves, pues, e inclusive eximirlo de pena. Llega a un acuerdo en la que él con el colaborador se presentan ante el juez para los efectos de dar a conocer como quinta fase el acuerdo de beneficios y colaboración. La sexta fase es el control y la decisión jurisdiccional. Esta situación no es solamente el acuerdo, y por eso que se considera como un aspirante a colaborador. Es colaborador eficaz cuando existe una sentencia dictada por un juez en la que aprueba lo convenido entre el colaborador y el fiscal respecto a los beneficios que va a obtener el colaborador y que ha sido aceptado en su momento por el fiscal y luego aprueba el juez. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso de Odre, un acuerdo, una colaboración eficaz de la empresa, pero que a la final nos damos con la sorpresa que este acuerdo, que se dictó una sentencia donde se fijaba inclusive una reparación civil, no se ha cumplido con el pago de la reparación civil, etcétera, y sobre todo que ya los colaboradores no quieren intervenir en el proceso que se está llevando a cabo en contra de un
el presidente de la República. Precisiones en el convenio de colaboración. Primero, hechos objeto de la delación. Es decir, allí el fiscal y el colaborador se ponen de acuerdo sobre qué puntos, sobre qué hechos que son objeto de la delación deben constar por escrito. En segundo lugar, los cargos y procesos objeto de delación. Es decir, al colaborador se le está imputando la condición de cómplice primario, cómplice secundario o autor del hecho delictivo. Hay inclusive, como decía anteriormente, el caso de los cabecillas objeto. El tercero es voluntad expresa del colaborador de someterse a la justicia y colaborar previa información de los alcances del proceso. Esta es una situación en la que hemos en estos últimos meses se ha dado a publicidad. ¿Cuál es la información que ha dado, por ejemplo, Carele López, la de Villaverde, la de Bruno Pacheco, la de Camacho, sobre todo cómo y en qué forma han hecho desaparecer pruebas, documentos, y esto tiene un sustento. Tiene un sustento porque ellos están acreditando con documentos e inclusive algunos de ellos con evidencias de que las pruebas que dijeron que se debían destruir, no lo destruyeron, algunos celulares. Entonces nos encontramos nosotros que frente a esta situación se están dando a conocer hechos bastante graves que sobre todo van a dar la oportunidad para que las autoridades en su momento detengan a los autores, como está sucediendo, o en su momento eviten que esta comisión de hechos delictivos siga incrementando, o en otros casos también conseguir, como decía el doctor San Martín, mediante la incautación de bienes y documentos, la entrega de los objetos del hecho delictivo. ¿Cómo y en qué forma se da la información? Esta situación, indudablemente que quienes de una u otra forma hemos participado en un proceso de colaboración eficaz, se da la información. Es oral, pero se transcribe en un acta, donde se establece y se da a conocer todos los pormenores respecto a la forma como ha intervenido el colaborador y el delatado. Aquí se le está involucrando en la comisión de este hecho delictivo. No solamente en lo que respecta a su actuación, sino también quienes de una u otra forma han intervenido en la consumación del hecho delictivo, perjudicando lógicamente al Estado y a las entidades públicas a las cuales ellos prestaban servicio. Los actos de corroboración de información entregada. Estas pruebas, estos documentos, estos vouchers, estas informaciones respecto a reuniones que han tenido. Se corrobora, por ejemplo, con un reporte de llamadas telefónicas. Y este reporte de llamadas telefónicas demuestran que entre el colaborador y entre la persona que está siendo delatada, y sobre todo lo más importante, entre el delatado y el funcionario público, hay un reporte de llamadas telefónicas. ¿A título de qué y por qué? Que digan, no, pues solo llamar, pero llamar, ¿cuál era el motivo, cuál era la razón para que usted se contactara días antes o el mismo día con las personas que iban a obtener un contrato, se iban a beneficiar con el otorgamiento de un contrato? Y que tenemos que tomar en cuenta es los actos de corroboración que entrega el colaborador tiene que ser una privilegiada y útil y eficaz. Y sobre todo también en estas precisiones de colaboración eficaz, los beneficios que pretende obtener. Tenemos lo que le decía ya anteriormente, es los beneficios premiales. Esta situación, aquí tenemos una ejecutoria suprema que le hacía mención, una casación que
porque da tiempo, no lo podemos hacer. Pero fíjense ustedes, valor probatorio de la declaración de un aspirante a colaborador. Casación 292 del año 2019. Punto 11. El testimonio del colaborador o aspirante a colaborador debe estar escoltado de otras pruebas que corroboren su versión incriminatoria. Dogmáticamente se considera estos testimonios pruebas sospechosas y por ello no se estiman pruebas autónomas o suficientes para que el juez solo se ampare en ellas, para formar su convicción, tanto más si en su actuación por razones legales, claro está, no se cumplió con el principio de contradicción. La Corte Interamericana señala esta misma casación. Destacó la necesidad de que se concrete el derecho a la contradicción de los testimonios, que la reserva de identidad limita el ejercicio de este derecho al impedir preguntas con posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante. Así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada, que la autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su comportamiento, y debe concederse a la defensa amplia posibilidad de interrogar al colaborador o testigo protegido, que cuando se adopte medida de contrapeso, la condena no puede estar fundada únicamente en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. El Tribunal Europeo sostiene también una sentencia de derechos humanos: cuando los testigos de cargo no declararon en el acto oral, pueden utilizarse siempre que se cumpla con 3 criterios de comprobación: motivos justificados. 1. Declaraciones esenciales para la conducta y presencia de elementos de compensación, básicamente otras pruebas que corroboren con el testimonio o preponderante. En este caso, submateria, las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces han sido testimonios únicos o preponderantes. El Tribunal Superior citó otros actos de investigación personales y documentales que apoyarían lo que expresaron los aspirantes a colaboración eficaz. No se advierte, sostiene la misma sentencia, un defecto constitucional de motivación. Si bien las referencias son sucintas, dan cuenta de lo que en esencia expresaron del elemento de investigación que el Código denomina elemento de convicción. La motivación no es incompleta ni insuficiente. Tampoco es contradictoria o contiene inferencias probatorias ilógicas, infracción en la ley de la lógica, de la máxima de experiencia o de los conocimientos científicos. No existe, pues, una causal de nulidad de pleno derecho o insubsanable. Esta sentencia casatoria dada por la Corte Suprema en el año 2019 y publicada recién en el año 2020, no viene sino a desvirtuar, por ejemplo, lo que se viene sosteniendo la justicia. Es decir, no, el que ha prestado una declaración no es un colaborador eficaz. Solamente da una información, pero ya la Corte Suprema ha manifestado en esta y otra sentencia casatoria que justamente la información corroborada por parte de un aspirante a colaborador, porque solamente tiene la condición de colaborador eficaz cuando se dicta una sentencia, es decir, hay un acuerdo entre el fiscal y el colaborador, es convocada a una audiencia por parte del juez, interviene la parte agraviada para los efectos de la reparación civil, y si el juez considera de que este acuerdo es legal y no hay nada en discusión, indudablemente que frente a una situación como esta no queda sino dictar una sentencia aprobando ese acuerdo. De tal manera de que nos encontramos nosotros frente a una situación en la que hay que hacer la distinción. Ya la Corte Suprema en esta sentencia casatoria, e insisto en lo mismo, esta sentencia casatoria hace la precisión que nos encontramos nosotros frente a un aspirante a colaborador, y este aspirante a colaborador da una información que es corroborada. Se prueba las afirmaciones que él está dando, con documentos, con indicios razonables y evidencias. En algunos casos ya no estamos nosotros frente a lo que considera la Corte Suprema
y tomando en consideración para los efectos de dictar una prisión preventiva, una sospecha grave, una sospecha fuerte. Y frente a esta sospecha, sí cabe privar de libertad a una persona. O sea, muy distinto es cuando se emite una sentencia condenatoria, como se sostiene en esta sentencia. Ya, esta tiene que ser corroborada, además de no solamente esta información que podría ser autónoma, esta no es suficiente. Tiene que estar corroborada con otros medios probatorios periféricos, con la finalidad de darle credibilidad a esa información, de tal manera de que nos encontramos nosotros frente a situaciones en las que está rindiendo frutos esta colaboración, este proceso de colaboración eficaz en tratar de combatir la corrupción que desgraciadamente se ha incrementado en estos últimos tiempos, porque antes ha existido, pero ahora ya vemos que desde el inicio de este gobierno se producen actos de corrupción en la que están inmersos sus familiares y el mismo presidente de la República, de acuerdo a las carpetas fiscales que se han organizado para tal efecto, y sobre todo funcionarios públicos. Esta situación, la verdad, sigo varios años ejerciendo la profesión y nunca habíamos llegado a una situación como la que está sucediendo en la comunidad. Y sobre todo, porque no son simples afirmaciones. Y vemos nosotros cómo de una u otra forma se recurre a nulidades, se recurre a procesos constitucionales de amparo, de habeas corpus, medidas cautelares, con la única finalidad de que no se investigue al presidente de la República. Sostienen de que hay que interpretar el artículo 117 de la Constitución. Aquí no hay nada que interpretar porque el 117 hace mención y la precisión expresa de que al presidente de la República solamente se puede acusar por los delitos de traición a la patria, por impedir las elecciones, el cierre del Congreso. Pero ¿en qué momento dice que no se le puede investigar? ¿Acaso no tenemos un artículo de la Constitución que dice que nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe? ¿Cuál es la prohibición expresa de que al presidente de la República no se le puede investigar? Y que lo tratan de confundir la defensa, manifestando de que lo que ha expuesto o lo que ha denunciado la fiscal de la Nación es una acusación. No, lo que ha denunciado ante el Congreso la fiscal de la Nación es la continuación y formalización de la investigación preparatoria. Esto es que siga la investigación preparatoria. En ningún momento se dice que se acuse, porque acusar significa pedir pena y reparación civil, y eso no ha sucedido. Y lo más lamentable que su mensaje, el presidente de la República a la Nación, antes de ayer, manifiesta de que se le están haciendo falsas imputaciones, que el Congreso está actuando ilegalmente. Es decir, él mezcla lo suyo para considerar esta cuestión de confianza, que, sobre todo que ya está resuelto por el Tribunal Constitucional. Pero vayamos a lo que en este momento, o lo que motiva justamente mi intervención en lo que respecta a la colaboración eficaz. ¿Está rindiendo su fruto? Sí, porque nos está dando a conocer no solamente actos delictivos que se han venido cometiendo y que se siguen cometiendo, sino también quienes han intervenido, quienes han coparticipado como autores o como partícipes, cómplices primarios o instigadores en la comisión de estos hechos delictivos. Y cómo se están beneficiando económicamente, puesto que están dando los documentos, están dando los vouchers, están dando las constancias de entrega de dinero ilícitamente a esta persona. ¿Cómo y en qué forma desde un comienzo se hubo esta distribución de roles dentro y de cargos al inicio de este gobierno? Igualmente en el caso de Susana Villarán, igualmente en el caso de Toledo, de Humala, pero Pablo Kuczynski, en fin, vemos nosotros que esta delación, que esta colaboración, esta información que es corroborada en base a documentos y en base a pruebas o indicios razonables que, como bien se sostiene el doctor San Martín, no es autónoma. Tiene que ser justamente una información que proporcionen estos colaboradores para obtener un beneficio, porque no solamente se le va a dar un premio porque dan información, no,
tiene que estar corroborada, tiene que estar demostrada que esta imputación, que es una delación contra determinadas personas que han cometido determinados hechos delictivos, tiene que estar demostrada. Si no lo está, pues simple y llanamente no se pueden acoger a este beneficio premial. Es allí que nos encontramos nosotros que esta colaboración eficaz se puede dar en la subetapa en la investigación preliminar. Que justamente se dice, se sostiene de que se decreta esta privación de libertad al inicio de esta investigación preliminar con la finalidad de presionar al procesado para que delate a otras personas. Esta situación puede ser cierta o no, pero lo real y concreto que es una declaración voluntaria y espontánea, porque justamente ese es uno de los presupuestos para los efectos de en su momento pueda darse una investigación, porque en una investigación preliminar es una subfase de la investigación preparatoria donde la información, donde las diligencias que tienen que actuar son urgentes, necesarias e indispensables. ¿Y en base a qué? En base, en muchos casos, a la información que da el delator, el colaborador eficaz. Porque no solamente vemos nosotros que los fiscales van a diversos domicilios de donde ha estado o tiene el autor del hecho delictivo. Se incautan justamente las computadoras, se incautan documentos. ¿Para qué? Para demostrar y corroborar justamente la información que le está proporcionando. Y ya en la investigación preparatoria, que ya cuando se formaliza la continuación de la investigación preparatoria, es ahí donde tiene que realizar otras diligencias. Y también en esta etapa de la investigación preparatoria, también procede la colaboración eficaz. Procede el acto de juzgamiento. Y hemos tenido muchos casos en las que ya, al verse una situación muy comprometida, el colaborador prefiere acogerse a dar la información, a dar los datos necesarios. O en el caso de los sentenciados también se puede acoger a esta colaboración eficaz. ¿Y cuál es el beneficio que va a obtener alguien que ya ha sido sentenciado? Se le redime la pena. Para los efectos de que en su momento puedan ellos rebajarse la pena que vienen sufriendo. Hemos visto en los casos de terrorismo que en muchas oportunidades han sido condenados a 20 o 25 años de pena privativa de libertad, pero se acogen a la colaboración eficaz, dan la información de quienes estuvieron involucrados, que no la quiso dar en ninguna de las fases antes mencionadas, pero ya al dictar sentencia, al haber sido sentenciado, ellos pueden en su momento dar la información necesaria y acreditarla y corroborarla y se beneficia con la reducción de la pena, la revisión de la pena. De tal manera de que hay el colaborador no solamente es en el momento en la que están dando al inicio del proceso, puede ser en la investigación preparatoria, puede ser en la investigación preliminar, puede ser en el acto de juzgamiento o cuando ya han sido sentenciados. De tal manera de que frente a estas situaciones procesales procede la colaboración eficaz y justamente la atenuación o estar exento de pena son de las etapas antes de la sentencia. Pero ya, una vez sentenciado, pues se le redime la pena. Esta situación de que se llevan adelante el requisito de la eficacia de la información y beneficio premiado. La información que proporcione debe permitir alternativa o acumulativamente lo siguiente: evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito o disminuir la magnitud o consecuencia de la ejecución, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva. Esta revisión de la pena, indudablemente que exención de la pena o la atenuación es justamente en los casos en los que nos encontramos nosotros
frente a organizaciones criminales dedicadas a la corrupción. Y justamente se han dado ley el 30.077 respecto a combatir no solamente la corrupción, sino delitos, terrorismo, peculado, colusión, sí, delitos que remiten, 21 delitos que remiten gravedad en estas situaciones. Y es justamente frente a estas situaciones en las que esta información evita la continuidad, evita de que el país o las entidades públicas sigan perjudicándose, puesto que si no nos dan esa información y esta es oportunamente corroborada, se va a evitar justamente la continuidad, la permanencia o la consumación del delito. Conocer la segunda, conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando el delito. Bueno, ¿acaso hemos conocido y no tomamos conocimiento nosotros de estas reuniones previas? ¿Acaso no hemos visto nosotros cómo y en qué forma el 26 de julio del año 2021 hubo la reunión entre Sagasti con Castillo? ¿Para qué? Para justamente derogar los requisitos o presupuestos para que alguien acceda a la condición de secretario general de Palacio de Gobierno. Y qué casualidad que el primer día de agosto, ya, o al día siguiente, perdón, Sagasti antes de irse, había derogado estos requisitos y estos presupuestos, lo que permitió justamente que Castillo nombrara a Bruno Pacheco. ¿Acaso no sabemos nosotros qué hizo Bruno Pacheco durante su gestión de secretario general? ¿Acaso no se comprometieron el subsecretario y otras personas que estuvieron dentro del entorno? ¿Acaso no conocemos nosotros cómo y en qué forma se planificó para la distribución de cargos y ministerios? El Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, que son los que manejan mayor presupuesto. Es allí que esta situación, justamente en los casos de los colaboradores, que ha permitido identificar a los autores y partícipes de los delitos que se han cometido. Y sobre todo, a los integrantes de la organización delictiva. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la función que desempeñó o desempeña cada uno de ellos dentro de esta organización? Y también la entrega de los instrumentos, efectos y ganancias de bienes delictivos relacionados con los hechos que son materia de identificación. Esta situación, tanto en la exención y la remisión de la pena, se exigirá que la colaboración activa e información eficaz permita, primero, evitar el delito de especial connotación y gravedad. Identifica categóricamente y propiciar la detención de líderes de especial importancia en la organización delictiva. Tercero, descubrir concluyentemente aspectos sustantivos de la fuente de financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva o de los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos de notoria importancia para los fines de la organización. Bueno, nosotros como el caso de la dinámico del centro, de los tiranos del centro, se dedicaban a la extorsión para los efectos de que se les proporcione cupos, que sirvió más adelante para solventar la campaña de Pedro Castillo. Vemos nosotros que en el caso del alcalde de Lima, de la alcaldesa de Lima, cómo se distribuyeron ahí los roles para los efectos de llevar adelante los contratos de peaje, de línea amarilla, etc. Y hay algo que lo conozco muy de cerca. Por ejemplo, en la carretera Panamericana Sur se proyectó a fines del mandato de Susana Viera hacer la construcción de 2 puentes aéreos por encima de la carretera Panamericana Sur en el puente Benavides. Faltando mes y medio, en contra de la posición de la Defensoría del Pueblo, en contra de la posición del Ministerio de Transporte, en contra de la Contraloría, se firmaron adendum
y se utilizó ese mismo proyecto. Una cosa es construir puentes aéreos y otra cosa es construir un puente o un túnel debajo de la pista. Y solamente para un sentido, en tanto que los dos puentes eran en doble sentido. Pero lo más grave y que originó que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía se opusieran a este contrato de la construcción del túnel por parte de Odebrecht. ¿Por qué? Porque debajo de la pista del túnel va un tubo de 20 pulgadas que transporta gas. ¿Se imaginan ustedes que los vehículos de transporte pesado que pasan por ese túnel se produce cualquier ruptura como sucedió en México, por ejemplo, y explosiona? ¿Cuántas urbanizaciones? Está el Colegio de la Inmaculada, por eso que lo conozco de cerca, porque mis nietos estaban allí y fui quien hice la denuncia correspondiente, pero en esa época ninguna fiscalía aceptó esta denuncia, e inclusive la Fiscalía Superior, cuando los hijos se quejan. De tal manera de que estas situaciones respecto a cómo y qué forma se llevan a cabo estos contratos, justamente considero yo de que esta colaboración eficaz sí está dando los resultados respecto al descubrimiento de llevar adelante este proceso especial de colaboración eficaz. Sé que no tengo más tiempo, pero al menos quiero enviarle por correo todo PowerPoint, que son como 68 páginas, para los efectos de que en cualquier momento pueda servirle a los que han participado como intervinientes en este magnífico evento organizado por el decano del Colegio de Abogados, por la directiva del Colegio de Abogados de Arequipa, que tiene una profunda admiración de toda la época republicana en el aspecto jurídico. Siempre ha sido una de las ciudades más representativas, empezando por el doctor Bustamante Rivero, uno de los máximos exponentes en derecho constitucional que ha tenido en nuestro país. Les agradezco a ustedes por esta invitación y esta participación, sobre todo, lamentablemente, el tiempo ha sido muy corto y el tema es muy amplio. Es digno de, por lo menos, yo en otras oportunidades he tenido que editar en 2 horas, pero comprendo el número de invitados y nuevamente le reitero mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Arequipa por esta oportunidad que me ha brindado de estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, doctor, no, la verdad las gracias las damos nosotros por su especial y brillante exposición, que nos ha aclarado muchos puntos, además con casuísticas propias que tenemos en nuestro país. Le agradecemos por eso. Bien, tenemos una ronda de preguntas. Invito a los participantes a que puedan hacer sus preguntas, las pueden hacer directamente o a través del chat que tenemos. Doctor, yo tengo acá una pregunta. Diga. La doctora Sacher de Alemania respondió una pregunta me parece que fue el doctor Angia Gilmer. La pregunta era si era posible alcanzar la verdad material a través de la colaboración eficaz, que ella indicó que le parecía muy difícil. Pero además de ello, la profesora Richer de Argentina dijo que si bien era una herramienta procesal funcional y en sí legítima, había con frecuencia abusos, ¿no? Con prisiones preventivas usadas para forzar colaboraciones eficaces. Igualmente, el doctor Alcocer nos ha demostrado que tiene una gran eficacia en la lucha contra la corrupción en el país, donde vemos que la corrupción abunda. Con su amplia experiencia como docente y como abogado, ¿qué deben hacer los jueces, los fiscales y los abogados para evitar abusos con la colaboración eficaz? Bueno, tal como le manifestaba yo, desgraciadamente en algunos casos, lo hemos visto, al menos directamente lo he conocido yo en la época de la ley del arrepentimiento, la venganza.
sí, le hacía mención de un policía. Y esto también, el hecho de la reserva de la identidad del colaborador eficaz, esto no significa que en buena cuenta el fiscal y llegado el momento el juez se van a hacer única y exclusivamente lo que dice el colaborador. Esta tiene que estar corroborada, puesto que si no está corroborada no se la acepta, así de simple, no se le acepta el acuerdo a que pueda llegar con el fiscal. El fiscal en modo alguno puede aceptar un acuerdo y ahora adelante un acuerdo si es que no hay de por medio una corroboración. Y yo digo, yo delator, digo, yo he participado con fulano de tal en este contrato. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, acá está la visita que tuve con él. Aquí está la llamada telefónica de tal fecha. Aquí están los vouchers en los que yo le he hecho entrega de dinero. Porque el colaborador eficaz tiene que haber participado en la comisión del hecho delictivo. Porque es muy distinto el testigo. El testigo ve, el testigo observa o el testigo toma conocimiento si es un testigo de referencia o un testigo directo. En cambio, en tanto que, y ahí tiene en algunos casos la condición de testigo protegido, en tanto que el colaborador, él ha intervenido en la comisión del hecho delictivo. Es por eso que pide como derecho premial que se le reduzca la pena o que se le exima la pena. Si ha sido condenado, que se le redima la pena. De tal manera de que tenemos que partir, y esto en algunos casos hemos visto de que algunas defensas consideran, no, es un testigo. No, no, no es un testigo, no. Es una persona que ha intervenido en la comisión del hecho delictivo, ya sea como autor o partícipe en el mismo, y nos da la información, pero no solamente la información, sino lo corrobora con pruebas, con evidencias o con indicios razonables para llegar a establecer que verdaderamente es cierta la información que está proporcionando, es oportuna y es eficaz. Y además, como le hacía mención de la sentencia antes mencionada, la 292 del año 2019, dada por una sentencia casatoria por la Corte Suprema, dice que si bien puede considerarse que es autónoma insuficiente, no, pero esta no puede servir como sustento para dictar, por ejemplo, una prisión preventiva o para dictar una sentencia condenatoria, porque esta tiene que estar así corroborada además con otros indicios periféricos. De tal manera de que hay que el fiscal, y llegado el momento, como el juez de garantía, verificar y establecer si verdaderamente la información que ha dado el colaborador eficaz ha sido oportuna, ha sido eficaz, valga la redundancia, y sobre todo, lo más importante, y si está debidamente corroborada. Porque si no está corroborada, simplemente no hay acuerdo. Y mucho menos se le puede tomar en consideración lo que está manifestando el colaborador. Y más aún, si de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, si no se acepta el acuerdo de colaboración eficaz, todo lo que haya manifestado el colaborador no tiene ningún valor probatorio. Se expulsa del proceso penal. Muchas gracias, doctor. Bien, siempre el tiempo es un enemigo nuestro, sobre todo cuando estamos conversando o reflexionando sobre temas tan importantes. Doctor, vamos a tener la mesa redonda. Invitaría a usted para que podamos un tiempo hablar sobre las conclusiones de este congreso. También usted, doctor Mario Amoretti Navarro, al doctor Jimmer Andía, al doctor Federico Álvarez Neira y al doctor Erwin Erwin Alejandro Linares Moscoso. Doctor, disculpe por la interrupción. También son miembros de la mesa, me comentó el doctor Alcócer y el doctor Guerrero también, ¿no? No sé si los mencionó. Ya, sí, perdón. Están también el doctor Alcócer, el doctor Guerrero, para poder participar un rato. Y dado que